una serie de fe. Y para esta ocasión, la tercera y última parte. Entonces, en esta serie de fe, quiero recordar, número uno, que hemos hablado de esa serie de fe, en todo lo que hemos mencionamos algunos detalles. Número uno, para entender la fe y caminar en ella, debemos tener una mente renovada, una mente totalmente transformada por el poder del Espíritu Santo. Hablamos que no podemos nosotros colocarle esa lógica humana cuando el Señor nos presenta algún desafío o cuando estamos enfrente de alguna circunstancia, sino que nosotros lo que debemos es creer a lo que el Señor está diciendo y que a través de la fe que Él pone en nosotros, esa fe que Él coloca en nosotros podemos sobrepasar cualquier circunstancia. También vimos de que Dios nos participa de sus planes, de aquellas cosas que voy mencionando. No sé si usted se va acordando de ellas. Él participa, diga conmigo, participa. Él participa de los planes de Él. Y allí dijimos que nosotros no podemos decir, o que no está bien decir, Señor, forma parte de mi historia, porque nosotros no somos más grandes que Dios. Que esa es una posición muy orgullosa que se entiende, pero no es así, es al contrario. Quien nos buscó fue Dios, quien te buscó a ti fue Dios. Nosotros decimos, Señor, te recibo, pero verdaderamente el que te buscó fue Él. Por lo tanto, es al contrario, es Él el que nos hace parte de su historia. Y eso ya es grandioso cuando hablamos de fe. Porque si tú estás aquí y si tu espíritu fue regenerado por el poder de su palabra, que lo que significa es que Cristo habita en nosotros, entonces te tengo una muy buena, excelente, maravillosa y espectacular noticia. Que Él participa de sus planes contigo. Que Él te ha llamado a ser parte de su historia. No que yo le diga, Señor, haz parte de mi historia. No, Él te ha llamado a ser parte de su historia. Y en la historia que yo estoy viviendo, o en el tren de la vida que yo estoy inmerso, Él va con nosotros. Y eso es maravilloso. Diga conmigo, maravilloso. También vimos que la fe no es algo, sino que la fe es alguien, porque la fe es Cristo impartido en nosotros, y que esa fe entonces ha sido diseñada por Dios y que Él ha puesto en nosotros. Por eso entendemos de que en Cristo hay una plenitud. Diga conmigo, plenitud. Porque en Cristo, que habita en nosotros el poder del Espíritu Santo, todo esto está allí. Y no es que Dios va a hacer algo, es que Dios ya lo hizo. Él ya lo hizo todo por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dejando eso claro, entonces hablamos el primer día del apóstol Pedro, el segundo día hablamos del apóstol Pablo, y ahí creo que nos enriquecimos. Compartí los mensajes, están allí en las redes sociales. Y hoy quiero que volvamos ahora al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos vamos a ver algunas cosas interesantes que en algún momento hemos mencionado, y que en la serie también mencionamos algo del libro de Hebreos. Y para terminar, escogí este libro. ¿Por qué? Porque es un libro que está cargado de esa palabra llamada fe. Diga conmigo, fe. Entonces vamos a colocarnos en contexto para poder entender lo que el escritor está manifestando. Porque hay que entender la carta, a quién se le escribe, en qué momento se escribe y cuál es el contexto cultural que estaban viviendo. Pues bien, los hebreos eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Repito, judíos que se habían convertido al cristianismo. O sea, aquellos que escucharon el mensaje de salvación y habían dicho, wow, entendemos que Jesús no es solamente el carpintero, sino que es el Mesías, el Cristo. Y que ese Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros. Maravilla que tú y yo ya sabemos, conocemos y creemos. Amén. Y que esa maravilla habita totalmente en nosotros, la iglesia. Pero pasa algo con estas personas del libro de Hebreos, con estos judíos cristianos. Que como casi toda la Biblia en el Nuevo Testamento hay persecución. Digo conmigo, persecución. Y estaban siendo perseguidos. Cada carta tiene una persecución en particular, pero hay algo muy general en todas las cartas, y aquí en el libro de Hebreos también, que ellos estaban siendo perseguidos precisamente por defender esta causa, por defender que Jesús
Él no es solamente el Jesús carpintero, sino que es el Cristo, el Mesías. Y recordemos que dije también allí en la serie que Jesús, hablar de Jesús en el contexto de Jerusalén era normal, era muy bien, pero decir que era el Cristo era muy peligroso, porque decir que era el carpintero, que era el Cristo, pues era decir que ese era el Mesías, y efectivamente él era el Mesías. Entonces estos hombres judíos que se habían vuelto al cristianismo estaban siendo perseguidos, diga conmigo, perseguidos, y empezaron a ser exiliados, criticados, algunos de pronto buscarles para matarles. Y sucede algo, amados, que nos puede suceder en cualquier momento, que muchos de ellos estaban pensando seriamente en devolverse nuevamente a su costumbre normal judía. Muchos de ellos estaban pensando en devolver atrás. ¿Por qué? Porque la situación ya estaba muy complicada. Y esto nos sirve para hablar de fe, porque nosotros podemos estar atravesando alguna circunstancia emocional, económica, social, familiar, que nos puede poner a dudar si lo que estamos viviendo verdaderamente viene de Dios, no viene de Dios, o soy muy de malas, o no entiendo por qué me sucede esto. Así se encontraban también aquellos hombres. Luego, esa sensación que en algún momento nosotros sentimos, quiero decirte, es normal que la sientamos. Lo que no podemos hacer es consentir esa posición en nosotros y pensar que Dios no está con nosotros, o que ya no hay ninguna opción para cada uno de nosotros. Entonces el escritor tiene que escribir esta carta para eso, para hacerles entender que ellos no pueden ser movidos por la situación. Y en la serie de hoy entonces está todo lo que hemos hablado estos 2 días, que no podemos colocarle mucha lógica, mucha razón a lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si no entramos nosotros en un pánico, en una incertidumbre por lo que nosotros podemos estar llegando a vivir. Ahora a eso le sumamos que a los hombres que se está allí escribiendo en el libro de Hebreos, se le suma un movimiento que era el movimiento de los celotes. Digan conmigo, celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran hombres alzados en armas que querían desplazar a Roma, porque Roma estaba invadiendo Jerusalén. Entonces los celotes, que no habían creído en Cristo, porque Pedro, ya conmigo, Pedro era un celote, o sea, Pedro un revolucionario, lo que conocemos en nuestros países latinos como un guerrillero, y de allí lo sacó el Señor. ¡Wow! Tremendo. Luego, habían celotes que habían desertado de estas filas de la guerra y habían dicho a Jesús: yo recibo a Cristo. Pues bien, los que no fueron a buscar a estos judíos y fueron a decirle: pero ya no más, no dejen de seguir creyendo en el judaísmo como tal, y volvamos a nuestras raíces. Hay que ir allá a la tierra de Jerusalén, que es nuestra. Recordemos lo que dicen nuestros antepasados, que Dios nos va a dar una herencia, una tierra prometida, y que allá los romanos nos la están invadiendo. Vamos, ustedes que hacen ahí exiliados, preocupados, ustedes que hacen allí desesperados, volvamos a nuestras raíces. Deserten de Cristo. No más del Mesías. Esa no es la promesa. La promesa es una tierra prometida, tierra física, tierra que fluye leche y miel. ¿Se acuerda lo que dijeron? Era lo que los celotes estaban allí como buenos oradores y tenían buen discurso, como buenas personas se quieren revolucionar. Vamos, volvamos, la tierra prometida nos la están invadiendo. ¿Cómo ustedes me van a decir que ese carpintero, ese simple hombre que murió, fue allí humillado, que esa es la herencia? Esa no es la herencia. La herencia está allá y nos la están quitando. Pues bien, los judíos cristianos de la carta de Hebreos, algunos empezaron a: ¿será que sí? ¿Será que no? Y el escritor se entera y menciona esta carta. Y para ellos es la carta de Hebreos, que también es para nosotros. Porque nosotros puede ser que no nos está persiguiendo ninguna guerrilla, y tampoco alguien nos está llamando a alzarnos en armas, pero sí podemos estar en una posición donde nuestra mente nos puede estar colocando duda. Ya conmigo, duda.
incertidumbre. Y podemos olvidarnos, vamos con la otra palabra que he mencionado, la asignación, el plan divino de Dios para cada uno de nosotros. Y recordemos que Él es el que nos está participando del proyecto de Dios. Tremendo. Amados, ¿saben cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios se llama Jesús. ¿Cuál es el sueño de Dios? Jesús. Y ahora, ¿cuál es el sueño de Jesús? El sueño de Jesús se llama la iglesia. ¿Entendemos esa conexión? El sueño de Dios es uno solo, Cristo, Jesús. Y el sueño de Cristo es ver la iglesia, nosotros, manifestando toda la gloria que ya tenemos, no que vamos a tener, ya tenemos. Y los hebreos, al parecer, habían perdido un poco el norte, pero repito, era normal, producto de las circunstancias. Y entonces escribe la carta. Y quiero iniciar con la lectura que hemos mencionado en el segundo día, y es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Y dijimos en el segundo día que esa palabra certeza significa sustancia. Digo conmigo, sustancia. Para poder hablar y poder conectar de que la fe no es algo, sino que la fe es alguien, es Cristo en nosotros. Y como es la sustancia, quien produce la fe en ti y en mí es Cristo. ¿Quién produce la fe? Cristo. No sé si lo recuerdan. Puesto los ojos en Jesús, Hebreos capítulo 12, verso 2, que después lo vamos a leer. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. El autor, ¿quién es el autor de la fe? Cristo es el autor de la fe. Y te quiero decir algo, y era lo que el escritor les estaba diciendo a ellos: ustedes ya tienen fe. Uy, como que no lo creyeron. Ustedes ya tienen fe. Por diseño divino, al tener a Cristo y al creer nosotros en Él, ya tenemos fe. Forma parte de la plenitud en nosotros. Ahora dice, Él es el consumador, es decir, que Él nos toma de la mano para que en medio de las circunstancias, en medio de la oscuridad, nosotros podamos enfrentar y poder salir adelante. Porque la Biblia no nos está prometiendo que vamos a vivir de maravillas, que vamos a vivir a toda hora muy felices y contentos. Nos dice que vamos a atravesar el valle de sombra y de muerte. Lo vamos a atravesar. Aló. Es donde nos coloca, nos puede colocar en el siguiente pensamiento: entonces ahora empieza la razón. Entonces nosotros vamos a estar toda la vida sufriendo. No. Esto lo que quiere decir es que en medio de las circunstancias tenemos la fe suficiente para atravesar al otro lado. Es decir, que si hay un otro lado donde las noticias van a ser mejor. Pero debemos creerlo. Y allí hablamos de creer. ¿Por qué? Porque dice que después la fe, la certeza de lo que espera, y la convicción. Diga conmigo, convicción. Y pregunto, a manera de estudio, como si fuéramos un salón de clase, ¿quién se acuerda que les dije que era esa palabra convicción? ¿O con cuál la relacioné del original? ¿Quién se acuerda de la palabra convicción? Esa palabra convicción la podemos relacionar con, en el original es obedecer, que quiere decir demostrar. Diga conmigo, demostrar. ¿Qué es demostrar? Demostrar es que con mi fe yo obedezco a algo que Dios me ha dicho que haga. Entonces, ¿yo cómo lo demuestro? ¿Cómo lo demuestro? Obedeciendo. El Señor coloca algo en mi espíritu, en mi corazón, yo no empiezo a dudar y obedezco. Y hablamos del apóstol Pablo cuando el Señor le llama. ¿Qué es lo que dijo? Fue: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Él no dijo: Señor, pero ¿qué tal si mi familia no me deja? ¿Pero qué tal si la cultura religiosa a la cual yo pertenezco me van a criticar? ¿Cómo así que ahora me voy a volver cristiano? ¿Cómo así que ahora los que yo perseguía, ahora yo me voy a unir a ellos? No, él simplemente caminó y creyó. Por lo tanto, el escritor le está diciendo en los libros de Hebreos, y le está diciendo hoy a la iglesia del Val: debemos creer para manifestar su gloria. Él les dice: la sustancia ya la tenemos. Ahora vamos a mostrar esa sustancia. ¿Cómo? Obedeciendo. Y en esa obediencia, claro que sí, pueden suceder y manifestarse milagros. Ahora miremos entonces, dejando esa primera parte, vamos ahora a trabajar en el libro de Hebreos. ¿Qué le dice el escritor después que dice estas palabras?
quiero que estemos muy conectados, amados, porque hoy quiero que leamos una muy buena parte del libro de Hebreos. Versículo 12 en adelante, está en pantalla, si no tienes allí la Biblia, dice: porque por ella, o sea, por la fe, por ella, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿cómo era? Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Versículo 5: por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? Ahora saltemos al versículo 7. Estamos hablando de la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Y qué más? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por... Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como ¿qué? Como herencia, y salió sin saber. ¿Abraham sabía para dónde iba? Recordemos que el Señor le llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Otro que no puso objeción, otro que pudo haber dicho: pero Señor, ¿qué hago? ¿A quién le aviso? ¿Cómo hago? ¿Me muestras el GPS para ver dónde voy? Espere, me despido de mis amigos. No, él caminó, creyó. ¿Por qué? Porque Dios le estaba participando algo. Y te quiero decir, iglesia, Dios nos está participando maravillas a cada uno de nosotros. Entonces, notan como el libro de Hebreos empieza el escritor a decirle a ellos, a recordarles lo que los antiguos, diga conmigo, antiguos, voy a reemplazarlo por la palabra ellos, lo que ellos hicieron con la fe. Ahora noten lo que va a suceder más adelante. Saltemos un poquito al versículo 11. Estamos en el 8, vamos al 11. El escritor sigue mencionando personajes. Dice: por la fe también la misma Sara, o sea, la esposa de Abraham, siendo estéril, ¿cómo era ella? Estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había. Amado, no vas ahí. Por un momento quiero parar para ir aprovechando algunos personajes y declarar palabra de bendición para ti, ya que hoy cerramos este ciclo llamado fe, aunque indudablemente seguiremos hablando de ella, porque ya vemos que la fe es Cristo en nosotros. Entonces quiero decirte en esta hora, quiero que por un acto profético, un acto de recibir, levanta tus manos allí por un momento, y quiero decirte algo: todo lo que está estéril en mi vida, en nuestra vida, se termina en el nombre de Jesús. Toda esterilidad, toda sequedad, todo negativismo, toda opresión, toda maldad, se termina por la sangre de Cristo Jesús. Esa esterilidad, sea como tal esterilidad del vientre, sea de las finanzas, sea de la familia, sea del hogar, sea de la sociedad, es eliminada, cortada en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Sara dio a luz fuera del tiempo. Sara recibió una promesa. Sara esperó esa promesa y no llegó en el tiempo, porque ella tuvo que esperar. Diga conmigo, esperar. Y el escritor les está inyectando eso a ellos, les está inyectando. Pero ahora sigue lo interesante, sigue recordando más personajes. Pero saltemos un momento al versículo 22. Dijimos que hoy vamos a leer para luego terminar orando. Verso 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus... Ahora versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació,
Fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño, hermoso, y no temieron el decreto del rey. Hasta ahí, amados. Estamos ahora con Moisés, pero antes hablamos de José. Recuerden que José lo meten en la cisterna o en un hueco. Sus hermanos lo venden a los ismaelitas, se lo llevan de esclavo, está siendo esclavo, lo tratan de violador, va a la cárcel, sale de la cárcel y se convierte en gobernador. Quiero decirte que en algún momento vamos a salir de nuestras cárceles, que en algún momento vamos a salir de alguna esclavitud. Si estamos en alguna esclavitud emocional, en alguna esclavitud, vamos a salir en nombre de Jesús. ¿Cuánto lo pueden recibir hoy hablando de fe? Ahora Moisés fue escondido. ¿Por qué? Porque se había dado un edicto de matar a todos los niños menores de 5 o de 2 años. ¿Alguien me recuerda? De 2 años, varones tenían que morir. Y entonces a este niño lo colocaron allí en una canasta y fue allí enviado y fue rescatado. Pero me llama la atención ahora lo que se va a decir de Moisés. Ya sabemos que ese hombre crece y saca al pueblo de Egipto. Y mira acá lo que el escritor con intención va a escribir lo siguiente. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del ¿qué? O sea, él no quiso participar del pecado. Ahorita vamos a volver a tocar esa palabra más adelante. Pero el 26, amados, es el que nos va a llenar de gozo hoy. 26 dice: teniendo por mayor riquezas el vituperio de ¿quién? De Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en él. Amados, ¿por qué el escritor le dice que el vituperio de Cristo? Yo le pregunto, ¿Moisés vio a Cristo? ¿Moisés estuvo en la muerte y resurrección de Cristo? No, pero él tenía la revelación, la promesa de que algún día, él lo vio, algún día ese hombre va a venir. Y Moisés, como pocos de los que estamos leyendo, entendieron que la promesa no es una tierra como tal, una tierra física, no es la ley de que fluye miel física, es decir, el ganado que ordeñamos, no es algo monetario, sino que la herencia, la tierra que fluye leche y miel es Jesucristo. Aleluya. Y el escritor, por eso intencionalmente, está escribiendo. ¿Se acuerdan de Moisés? Le está diciendo a los hebreos. Recuerden, ya les dije el contexto histórico. ¿Se acuerdan de Moisés? Él caminó, creyó, viendo algo que no tuvo, pero creyó. ¿Será que alguien cree en esta preciosa tarde de lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros? Aleluya. Vamos ahora a saltar, sigamos hablando de fe, del libro de Hebreos, porque tengo una intención, claro que sí, para ahorita cerrar con algo. Versículo 30, verso 30, dice allí: por la fe cayeron los muros de Jericó después de, ¿cuánto? Rodearlos. Iglesia, todo muro que no nos deja avanzar van a caer en el nombre de Jesús. Aprovecha estas palabras, esas declaraciones del día de hoy, cerrando la serie de fe. Todo muro que no te deja avanzar hacia el otro lado caen en el nombre de Jesús. Recuerden que para que cayeran los muros fueron 7 vueltas, pero antes se dieron 6 más. Era cada día una vuelta, cada día una vuelta. Ya lo expliqué un día, calladitos, calladitos se ven más bonitos. Le dijo allí el libertador, calladitos. Un día una vuelta para la casa, seguir comiendo, durmiendo, chateando. Al otro día otra vuelta. Y el último día 7 vueltas. Y ahora sí, gritando, y las murallas van a caer. Quiero pensar que ese grito es un grito de victoria, que ahora para nuestro tiempo es el grito que decimos: gracias Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir gracias Jesucristo? Cuando tú dices eso y cuando yo digo eso, yo quiero creer que en este momento las murallas se están derribando, la opresión se está derribando. Alguien dígame amén. Interesante, amados, versículo 31, porque quiero poder terminar en esta preciosa tarde. 31, por la fe, Rahab. ¿Rahab la qué?
Y él enfatiza: la ramera, la que no tenía opción, la pecadora, la inmunda, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Quiero decirte en esta preciosa tarde también, recíbelo: si hay algo impuro en ti que de pronto estés cometiendo, es la hora de ponerte a cuentas, arrepentirte, y vas a entrar en el libro de las buenas historias. Dije, vas a entrar en el libro de las buenas historias. Rahab, para los que no la conocen, forma parte de la genealogía de Jesús. La ramera, que significa prostituta, está en la genealogía. Si armamos el árbol genealógico, allá va a aparecer Rahab. Por eso lo menciona el libro de Hebreos. No es por casualidad, no porque nombremos a la ramera porque sí. Es para que ellos se entiendan. Recuerden que les está hablando a un pueblo que está oprimido, perseguido. Los están incitando a devolverse al judaísmo y a tomar las armas. Y le está diciendo: estos hombres alcanzaron hazañas sin Cristo, esperando una promesa. Ustedes que ya la tienen, ¿cómo se me van a devolver? Ustedes ya tienen la promesa. Iglesia de Albal, nosotros ya tenemos la promesa hecha una realidad. O sea que tú y yo no venimos esperando algo como lo hacían los antiguos. Nosotros venimos a disfrutar a ese alguien que ya tenemos. Dígame amén, por favor. Versículo 32, aleluya. Ya me entraron las ganas de predicar. Verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33. ¿Tenemos el 33? Sí, sí lo tenemos. Porque que por fe, ¿qué hicieron estos hombres, amados? ¿Qué hicieron Jefté? ¿Qué hicieron David, Samuel, Sansón? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Versículo 34, sígame en la lectura. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 35, pero también por esa fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor. Versículo 36, porque la historia continúa. Otros experimentaron, ¿qué experimentaron? Vituperios, azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Versículo 37, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Amado, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, cerrando por los desiertos, por los montes, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la... Ahí me detengo por un momento, amados. ¿Sí vieron cómo el escritor les está a ellos haciendo ver lo que sucedió con ellos? Que ellos, mírame acá, ¿dónde está? ¿Por qué tengo la intención de leer todo esto? Lo mismo que hizo el lector. No sé quién leería la carta, le llegó a ellos, no sé quién se paró frente a ellos a leerla, no sé. Espero que alguien haya sido alguien así como yo, un poco sanguíneo, y le haya transmitido esa inspiración de Dios. Él les está diciendo: si ve ellos, judíos, cristianos, me imagino, judíos reunidos hoy en esta plaza, ellos caminaron, conquistaron, sufrieron sin ver la promesa. Ustedes que ya la tienen, ustedes que ya tienen la fe, ustedes que en ustedes ya hay dones, ustedes que hay la plenitud, ¿cómo se piensan devolver? Porque ya estamos completos en Cristo. Aló. Eso es lo que el escritor les está dando a entender a ellos, amados. Esto es lo que les va a dar fe a ellos. Entonces, amados, para que un pueblo tenga fe, no es que yo le cuente las hazañas que Dios ha hecho conmigo, Javier León, bonito sin contarlas, claro. Imagínense que yo esto y el Señor me dio aquello, conquisté aquel reino, tuve tantos coches, ahora tengo tantos títulos. No, lo que el escritor dice: para llenarnos de fe hay que contar las maravillas que Dios puede hacer. Y que Cristo es el autor de esa fe. Ahora, versículo 39, nuevamente les afirma:
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, conquistaron reinos, cerraron boca de leones, etc., no recibieron. Amados, cuando yo empecé a leer varias porciones de la palabra de este tipo, por eso es que este año he estado enfocado en este tipo de mensaje, porque entendí cómo así nosotros hablamos de esas grandes hazañas, predicamos de esas grandes hazañas, predicamos de esa grande conquista, y ellos no vieron lo prometido. Yo quisiera pensar que sí lo lograron. El escritor dice, no lo lograron, mas sin embargo se les tiene en cuenta como fe, porque caminaron, tuvieron esperanza, sabiendo que un día alguien iba a morir y a resucitar por ellos, pero no lo vieron y se les es contado por fe. Ahora nuevamente le dice a ellos, y ustedes que ya no tienen, ¿cómo se les ocurre devolverse a las viejas costumbres? Aló. Versículo 40, ahí mismo dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de. Entonces ellos vieron, conquistaron, tuvieron, algunos murieron azotados, pero nosotros tenemos ahora sí la tierra prometida. Entonces la tierra prometida no es algo, es alguien. La herencia no es algo, es alguien, es Jesucristo. Leímos el día miércoles que en Cristo, en Él caminamos, no sé si alguien lo recuerda, en Él vivimos y en Él caminamos, porque la fe es Él, amados. Y quiero decirte en esta preciosa serie del día de hoy, terminando, que no podemos nosotros devolvernos, no podemos ir atrás. Y ahorita el escritor se los va a decir. Ahora sí, después de haber leído todo esto, es cuando se escribe lo que está allí. Vamos, Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, ya no ellos, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. O sea, todos esos personajes nos están viendo a este momento. Ellos alcanzaron todo eso sin Cristo. Ahora ellos están mirando, wow, ellos tienen a Cristo. Es más, Moisés quisiera estar aquí sentado escuchando este mensaje, amados. Abraham quisiera estar escuchando este mensaje, pero no puede. Pero en una nube de testigos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedie y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amada iglesia, les está diciendo el escritor a ellos, quitémonos todo peso que nos asedia y del pecado. Y yo dije, ¿pero por qué del pecado? Porque en ocasiones la presión, digo, la presión, la crisis, la ansiedad, la enfermedad, el no veo respuestas, el no veo lo uno, nosotros nos descontrolamos. ¿Y en qué pensamos? En satisfacer las emociones. Y ahorita lo vamos a ver en otra parte, en satisfacer el alma. Y cuando el alma entra en ese ciclo de querer satisfacer, entramos en pecado. Y por eso les está diciendo, quítense todo aquello que los asedia, que los acorrala, que les hace dudar, que les hace razonar y hablar lo que no es correcto. El otro día estaba hablando con alguien y me decía, pero preciso, en mi tierra hizo todo correcto y fue llegar aquí y se descontroló. Y ayer hablaba con otra persona que estábamos en una reunión y me decía lo mismo, me decía, es como que cuando llegan a España se alborotan, se desordenan. Y yo le dije, sí, lo que pasa es que en la tierra donde estábamos tenía amigos, sus familiares, alguien los estaba observando, y al llegar aquí, como nadie nos ve, a pecar, se dijo. Y estoy hablando de gente que tiene a Cristo, porque el natural, pues es normal que lo haga, está bien, pero gente que tiene a Cristo. No vengo a juzgarlo, vengo a decir, es lo que dijo el escritor, quítense de todo peso que les asedia para poder correr con paciencia la carrera, porque el pecado, amado, es simplemente un peso. Yo conmigo un peso, es una carga. Y yo tengo otra palabra, los que me han escuchado, pecado es distracción. ¿Qué es pecado? Distracción. Eso es pecado, amados. Pecado te pone a darle vueltas a la vida, y allí hay un objetivo que puedo llegar en un año, pero me empiezo a dar vueltas y pierdo 3 meses, y pierdo 6, y pierdo un año.
Me enredo con una mujer como de 4 años dando vueltas, 5 años en un pecado, 5 años en una enredado en lo que no es correcto. ¿Y qué acabo de hacer? Perdí tiempo. O sea que varios hombres de los que estaban ahí, al parecer, estaban desviándose también del pecado. Se sentían acorralados, se sentían perseguidos y tenían que despojarse de todo aquello que no lo deja caminar. La pregunta es, hoy, ¿qué nos está acorralando? ¿Qué nos asedia? Ahí está la palabra, ¿qué nos asedia? Que no nos deja correr con paciencia la buena carrera. Amados, si tú quieres pecar, peca. Pero lo que vas a hacer es demorar una victoria que está más adelante. ¿Y qué tal si Cristo viene hoy o viene mañana? Ahí sí se pone peor el tema. No sé si alguien me está entendiendo. Entonces por eso el escritor los corrige, nuevamente los corrige. Y ahorita tocamos ese tema por algún momento. Entonces hay que quitarnos todo peso que nos asedia. Ahora sí, el versículo 2, una vez quedando claro lo de los hombres que caminaron fe, hombres, mujeres, quitándose el pecado, ahora el 2 dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y expliqué el miércoles la siguiente parte, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando al oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? Lo expliqué al principio de la predicación. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Ver la iglesia como está hoy a nivel del mundo, es decir, ver a Cristo manifestándose en la iglesia, es decir, que a ti y a mí fue lo que Dios vio en la cruz. Fue lo que Cristo vio allí. ¿Cuál fue el gozo de él? Decir, wow, un día, 2024, Albal, Valencia, habrá un lugar y se va a estar predicando de mi nombre. Y allí va a estar mi iglesia, celebrando una victoria. No una victoria que vendrá, una victoria que ya tenemos. Aleluya. Ya tenemos la victoria. Diga conmigo, ya tengo la victoria. Pastor, pero quiero ver hecha realidad algunos triunfos. Pues bien, no es mentalidad de que me falta. Mira acá, vamos a cambiar. Es para que entendamos. No es mentalidad de que me falta. Orar por algo que no tengo. No, ya lo tenemos. Diga conmigo, ya lo tenemos. Ahora mi oración es, Señor, manifiesta eso que hay en mí, que ya tú has puesto, manifiéstalo, tráelo a la luz. ¿Cuántos quieren que el Señor empiece a manifestar milagros, señales, prodigios, maravillas? Alguien dígame amén. ¿Será que el Señor cumple como cumplió con ellos sin Cristo? Tremendo, ¿no? Cumplió porque era un pueblo escogido por Él, pero no tenían a Cristo. Ahora a ti y a mí que tenemos a Cristo, ¿será que no veremos maravillas? ¿Aló? ¿Será que no veremos proezas? ¿Será que en ti no hay una idea para escribir un buen libro? ¿Aló? ¿Será que en ti no hay una idea para generar una buena empresa? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Será que en ti y en mí no hay los recursos para poder extender el reino de Dios de forma ilimitada? Yo quiero pensar que sí, porque tenemos a Cristo. Mire lo que el mismo escritor, porque como he dicho, creo que es el apóstol Pablo. El escritor, el apóstol Pablo, escribe en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20, para que te lo lleves allí. Porque todas las promesas de Dios son ¿en quién? En Él, o sea, en Cristo. Todas las promesas de Dios, es que hay que leerlo con detenimiento. Todas las promesas de Dios, Dios tiene la lista de promesas. Aquí están las promesas. Yo no se las voy a entregar a Javier, no, yo se las voy a entregar a Cristo. Y el que tenga a Cristo se hace galardonador y participante de esas promesas. Aló. Porque son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria. O sea, el Padre se las dio todas, toditas a Cristo. Y Cristo se ha manifestado en la iglesia. Y nosotros se nos va a manifestar para decir gloria a Dios. Preparémonos para ver maravillas que ya están en Cristo Jesús. Para terminar, sigue allí hablando. Por eso
un día les dije que leían Hebreos, ¿se acuerdan que un día les dije? Bueno, como yo sé que no todos lo iban a leer, pues hoy cerré con el libro de Hebreos y aún hay más. Podemos predicar 3 meses de Hebreos, pero usted en su casa va a volver, ay sí, hay más allí para mí. Entonces el escritor les está diciendo esto a ellos para que no se les ocurra devolverse al judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo, ya voy a empezar a cerrar el mensaje, porque el judaísmo está prometiendo una tierra física. El judaísmo está hablando de guerras, por eso los celotes los estaban invitando a que desalojaran a los romanos, porque para ellos esa es la tierra, esa es la tierra. Si hay que tomarnos armas, tomaremos armas. Por eso hoy en día nuestro reloj profético es en Jerusalén, porque ellos creen que esa es una guerra santa que ellos están librando. Pero bueno, ya es otro tema, un día hablaremos de esa parte escatológica. Ellos todavía, algunos están esperando a un Cristo de guerra, de gobernador, que desplace a invasores. Los celotes los estaban invitando, esa es la tierra, y el escritor les hace ver, esa no es la tierra prometida ya ustedes la tienen. Luego el lenguaje del Antiguo Testamento, que es futurista, que vendrá, se manifestará, alcanzará y es cumplido en Cristo. Y cuando leemos el Nuevo Testamento es presente, tienen, son completos, en ustedes habita, presente, ya cumplido. Alguien dígame amén. Aleluya. Hebreos capítulo 10, versículo 38. O sea, antes del capítulo 11. Recuerden que empecé leyendo el 11, pero ¿cómo empezaba? Ahora vámonos para atrás. ¿Cómo empezaba el primero? Para poder entender todo esto. El 10, 38. Mas el justo vivirá, y si retrocediere no agradará. Mírame acá, hay que donde quería ir llegando para aterrizar. Mas el justo por la fe, y si retrocediere no agradará. Amamos al 39, dice: pero nosotros, nuevamente, no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Tremendo, amados. Y cuando estuve revisando la palabra preservación, en el original no es preservación. Si hablamos de preservación, hablamos de, por ejemplo, voy a coger un alimento y para que no se dañe, se meta en la nevera, se preserva. ¿Entendemos ese concepto? Está hablando del alma. Entonces, yo no puedo meter el alma a preservar para que esté allí conservándose para algo o para alguien. En el original, lo que esa palabra preservación quiere decir que para que vuelva a su estado original. Es decir, te lo voy a volver a leer: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para volver el alma a su estado original. ¿Por qué? Porque les habló de pecado, les habló de la parte almática, la presión, la ansiedad que se da en el alma. Entonces les puede traicionar. Entonces lo que el escritor les está diciendo, el alma tiene que volver al original. Te pregunto, ¿qué riendas le estamos dando a nuestra alma? Mírame acá, ¿qué riendas sueltas le estamos dando a nuestra alma? El escritor está diciendo nosotros. Diga conmigo, nosotros. Dilo fuerte, nosotros. No somos de los que retrocedemos. Yo no me voy a devolver. Dijo el escritor, yo no me voy a devolver al judaísmo, yo no me voy a devolver al lenguaje futurista, yo me quedo en el lenguaje del presente. Es decir, que mi alma se tiene que rectificar. Mi alma, vuelva al equilibrio. No, como dice en español, no se me desmadre, no se me vaya a descontrolar buscando el pecado, buscando la ambición, para que el alma esté nuevamente en el equilibrio correcto. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, quiero decirte, cerrando este periodo de fe, esta serie de fe, que debemos tener cuidado con nuestra alma. Y los que estuvimos en el taller del Espíritu Santo explicamos todo esto. El alma es donde se albergan las emociones. Recuerde, cuerpo, alma y espíritu. Tu espíritu es el que va a rendir cuentas al Señor, y en tu espíritu es que habita Cristo. Pero tu cuerpo y tu alma es esta aquí, que está presente. En el alma están las emociones, alegrías, tristezas, ansiedades, miedos. Allí está. Y el escritor le está diciendo, que el alma vuelva al equilibrio. Recuerde
que tenemos la mente de Cristo. Recuerde que tenemos el conocimiento y la sabiduría de Cristo. Luego les está diciendo: ¡ey, ey, ey! Rectifíquense, que la fe la tenemos en Cristo y que la fe no les hace falta, ya la tenemos. Ahora lo que esa fe es que produce en nosotros un accionar, una obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y se van a empezar a manifestar, diga conmigo, manifestar las maravillas. ¿Entendemos un poco lo que el escritor le quiso decir a los hebreos? ¿Entendemos un poco lo que ahora el pastor Javier León, apoyándose en el libro de Hebreos, le quiere decir a la iglesia de Albal hoy? Ahora sí vamos a terminar con Hebreos capítulo 13, versículo 9, para cerrar esta idea. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, los elotes, etcétera, etcétera. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nuevamente, amados, el versículo 10, antes de entrar al 11, aunque la carta no tiene capítulos, la carta, recuerden que es un corrido, usted no le escribe una carta a la novia con capítulos, es de corrido, pero nos sirve para posicionarnos y entender la lectura. En el capítulo 10 les está hablando: hey, pilas con el alma. Y nuevamente, para cerrar, le está diciendo: hey, cuidado con las viandas. ¿Recuerdan lo que son las viandas? La vianda es el estómago, la vianda es lo que sentimos, es decir, las emociones. Nuevamente les está diciendo: hey, no satisfagan las emociones, el alma, porque entonces vamos a retroceder, producto de la presión. Aleluya. Lo vuelvo a leer: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con quién? ¿Con qué? Con la gracia. ¿Quién es la gracia? Nuevamente, Cristo. Su corazón, emoción. Donde cuando hablamos de corazón, ¿de qué estamos hablando? Te amo con todo mi corazón. Emoción. ¿Por qué se fue a vivir con esa persona? Emoción. ¿Por qué le gusta tanto el alcohol? Emoción. ¿Por qué le gusta el chisme? Emoción. Alimenta las viandas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado. Que nunca aprovecharon a los que se han ocupado. O sea, cuando yo me ocupo de las viandas, te quiero decir algo, calificamos para meternos en problemas. ¿Aló? Pero cuando me ocupo en el Espíritu, en Cristo, en alimentarnos como lo estamos haciendo hoy, calificamos para una manifestación de buenas noticias. Colócate en pie, amada iglesia. Esto fue lo que el escritor le dijo a los hebreos: corríjanse, que su alma corrija. Recuerden que lo que ellos vieron, grandioso, maravilloso, pero nosotros tenemos algo mejor. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Dije: al Espíritu Santo en nosotros. Iglesia, términos como la unción, tú ya estás ungido. Hasta las muelas las tenemos ungidas. Aló. ¿Hay gente ungida acá? En Cristo está eso. Pastor, pero no lo veo. Se va a manifestar por la fe que Él mismo ha puesto en nosotros. Aleluya. Hoy cerramos esta serie de fe y quiero decirte: no te devuelvas a costumbres, a filosofías incorrectas. No te devuelvas a satisfacer el alma, porque te vas a meter en problemas. No porque yo te vea, no porque te vea el pastor, el amigo, el papá, el antiguo, el abuelo. No, amados. Es porque pierdo cuando empiezo a satisfacer las viandas. Quien pierdo soy yo, amados. Dijo el apóstol Pablo, recuerden, para cerrar: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica.
Padre, gracias. Oremos. Oremos. Cierra allí tus ojos.